Esta es María Cindamo, una contadora y empresaria agrícola italiana que fue víctima de uno de los peores sucesos que han ocurrido en Italia. Estos hechos pusieron de relieve el dominio de la mafia en la zona, así como el terrible castigo que idearon para cobrarle a María su rebeldía ante las exigencias de los poderosos clanes. Esta investigación, que te invitamos a seguir hasta el final de nuestro video de hoy, se prolongó durante 8 años, en los que su familia nunca dejó de exigir verdad y justicia. El caso de María Cindamo. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. María Cindamo nació el 7 de junio de 1974 en Laureana di Borello, situada en la región de Calabria, al sur de Italia. Es poco lo que se conoce de sus primeros años y de su vida familiar, excepto que fue hija de Pina de Francia y de su esposo, que tiempo después falleció. También se sabe que María tuvo al menos un hermano, llamado Vincenzo, con quien mantuvo una relación muy estrecha, ya que crecieron juntos bajo los cuidados amorosos de Pina. Los Cindamo eran considerados una familia pequeña, pero muy unida y feliz. A medida que crecía, María se reveló como una joven hermosa, de grandes ojos color café, que reflejaban una mirada serena. Su dulce sonrisa era su carta de presentación, y sus allegados la describieron como una mujer alegre, sincera y muy generosa. Tras culminar la secundaria, obtuvo una licenciatura en Economía y Comercio, carrera que le permitió trabajar durante muchos años como contadora. En el camino, conoció a un joven ambicioso y de buen carácter llamado Ferdinando Punturiero, de quien se enamoró de inmediato. Luego de un breve noviazgo, contrajeron matrimonio y se establecieron en la vecina localidad de Rosarno. Al poco tiempo, la pareja le dio la bienvenida a su primogénito, al que llamaron Vincenzino. Luego, la familia creció con la llegada de 2 niñas, Federica y Leticia. Con el propósito de asegurar el futuro de sus nietos, el papá de Ferdinando, Vincenzo Punturiero, acordó la donación de un extenso lote de terreno situado en el barrio Carini, en el municipio de Limbadi, de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria, tierras conocidas por su rica producción agrícola y pecuaria. A la vista de todos, se trataba de una familia feliz y próspera, con un futuro prometedor. Sin embargo, la relación entre María y Ferdinando había empezado a deteriorarse. Con el tiempo, la convivencia entre ambos se hizo insostenible, y en marzo de 2015, ella le dijo que quería divorciarse. Aparentemente, Ferdinando tenía severos problemas emocionales, y al ser incapaz de soportar la separación, cayó en un estado de depresión tal que lo llevó a intentar ponerle fin a su existencia en abril de ese año. El incidente no le dejó mayores consecuencias físicas, pero sí emocionales, porque sus acciones tampoco lograron que María desistiera de su decisión de separarse. Menos de un mes después, Ferdinando eligió un método infalible y logró su objetivo de abandonar el plano terrenal. El 8 de mayo de 2015, su cuerpo fue hallado en medio de las ramas de un olivo dentro de su propiedad. Tras el deceso de Ferdinando, la familia Punturiero comenzó a culpar a María, afirmando que, si ella hubiera mostrado disposición a mantener el matrimonio, él no habría llevado a cabo la terrible acción. Sin embargo, ella no le prestó atención a las críticas y siguió adelante, por el bienestar de sus hijos. Todos los que conocían a María la consideraban una madre dedicada, cariñosa y atenta,
que estaba muy consciente de la enorme responsabilidad que representaba tener que sacar adelante a 3 menores de edad, que acababan de perder a una figura fundamental en sus vidas. Cada una de sus decisiones estaban guiadas por el profundo amor que sentía por sus hijos. Por eso, decidió abandonar su trabajo como contadora y dedicarse a gerenciar los terrenos heredados de su esposo. Cada mañana se trasladaba desde Laureana di Borello, en donde había regresado a vivir, hasta Limbadi, para supervisar los trabajos de su empresa agrícola que producía mayormente naranjas y kiwis. Pese a las adversidades y al cansancio acumulado en cada jornada, María mantenía intacto su espíritu alegre y su eterna sonrisa. Además del trabajo diario y el cuidado de sus hijos, colaboraba activamente en las organizaciones agrícolas de su comunidad. Su actitud valiente y su espíritu emprendedor eran vistos como un ejemplo y una fuente de inspiración para otras mujeres. No obstante, su audacia también era motivo de revuelo en una zona controlada por organizaciones criminales formadas por familias poderosas y sustentadas en un machismo arraigado históricamente. Con el tiempo, María se fue sobreponiendo a los obstáculos y para inicios de 2016 había decidido darle una nueva oportunidad al amor, al lado de un antiguo conocido, un policía cuyo nombre no se ha revelado al público. En febrero de ese año, la empresaria hizo frente a los prejuicios y las habladurías, publicando en sus redes sociales una foto junto a su nueva pareja. Lo que nunca imaginó era que esa acción, que para muchos no tendría mayor relevancia, sería el detonante de un macabro plan que tenía tiempo tramándose en las sombras. La mañana del 6 de mayo, cuando faltaban 2 días para el primer aniversario del fallecimiento del padre de sus hijos, María salió temprano para encontrarse con Dimitrov Sasho Emilov, un inmigrante rumano que vivía en una casa rural dentro de las tierras agrícolas gestionadas por ella. Según los registros, tenía previsto realizar un tratamiento a los kiwis plantados en la propiedad, pero María nunca llegó. En vista de que la mujer no aparecía, Dimitrov llamó a su hermano para preguntarle por ella. Entonces, Vincenzo contactó a su sobrina Federica, quien le informó que su madre había salido temprano rumbo al terreno. Preocupado, el hombre se trasladó rápidamente al lugar y allí se encontró con una escena que le heló la sangre. El automóvil de su hermana estaba aparcado a la entrada de la propiedad, con el motor encendido, la puerta del conductor abierta y el reproductor de sonido a todo volumen. Pero lo más alarmante era que había manchas de sangre en la carrocería y no había el más mínimo rastro de su hermana. Enseguida, Vincenzo se comunicó con la policía y pidió que acudieran con urgencia al lugar. Los oficiales que atendieron el llamado descubrieron que los rastros hemáticos no solo estaban presentes en el capó y el guardafangos del auto, sino también en el muro de la entrada de la propiedad, donde también hallaron cabellos. Poco más allá de la entrada, dentro de la propiedad, estaban las llaves de la empresaria, mientras que en el interior del vehículo encontraron su bolso con su teléfono móvil y su billetera, dentro de la cual había alrededor de 1.000 euros en efectivo, es decir, unos $1.100. Con esto quedaba prácticamente descartado el móvil del robo y las autoridades comenzaron a manejar la hipótesis de que se la llevaron contra su voluntad y probablemente le quitaron la vida. De inmediato se activó un operativo de búsqueda con decenas de efectivos de los Carabinieri, que recorrieron la zona e inspeccionaron casas de campo y maquinarias agrícolas, pero no encontraron nada. Con la ayuda de perros entrenados, llevados especialmente desde Palermo, buscaron más rastros hemáticos de María. Ese recurso tampoco dio resultados positivos. Parecía como si se la hubiese tragado la tierra. Los investigadores encontraron en el pavimento rastros sanguíneos que evidenciaban que a la mujer se la llevaron a rastras y que intentó resistirse. El análisis de los demás elementos en la escena sugería que ella llegó al lugar y descendió del vehículo con las llaves en la mano para abrir la puerta. En ese momento fue atacada desde atrás, presuntamente por más de una persona. En medio del ataque, las llaves fueron arrojadas hacia adentro, por encima del muro. Tras ser brutalmente golpeada, perdió el equilibrio y dejó las huellas de sus dedos ensangrentados en el capó del auto,
que estaba bastante cerca. Luego, se presume que trató de volver al automóvil para escapar y se apoyó en el parachoques, donde dejó otras manchas rojizas y cabellos. Logró tocar la manija de la puerta, pero probablemente fue atrapada por sus atacantes, quienes la golpearon una vez más, haciéndola caer al suelo desde donde fue arrastrada. Una última huella en el guardafangos trasero indicaría que la mujer seguía con vida cuando era arrastrada, presuntamente hasta el auto en el que se la llevaron con rumbo desconocido. Tras esa cronología de los hechos que lograron hacer basándose en la escena, lo siguiente fue establecer un posible móvil. Una de las primeras pistas que siguieron los investigadores fue la venganza, relacionada con la nueva relación amorosa de María. Pensaban eso porque su desaparición ocurrió después de publicar en redes sociales la imagen de su novio y justo cuando faltaban 2 días para el primer aniversario del fallecimiento de Ferdinando, algo que los Punturiero nunca le perdonaron, aunque ella lo único que hizo fue pedir el divorcio. La familia, especialmente su ex-suegro, tenía vínculos con el clan de los Belocos de Rosarno, quienes, según los medios italianos, formaban una de las bandas más violentas de la llanura de Gioia Tauro. De acuerdo con esta versión, que tampoco resultaba del todo descabellada para los seres queridos de María, el patriarca de los Punturiero no solo estaba devastado por la pérdida de su hijo, sino que también se sentía dolido por sufrir la vergüenza de ser despojado de sus tierras, ya que la viuda de Ferdinando se había quedado con la propiedad y había comenzado a gestionarla. Sin embargo, la investigación dio un giro rotundo y las evidencias llevaron a las autoridades a descubrir que tras la desaparición y el presunto homicidio de la empresaria había algo muy turbio, con una trama compleja que iba más allá de la venganza familiar. La búsqueda inicial incluyó la revisión de las cámaras de vigilancia de la propiedad del empresario Salvatore Ascone, presunto narcotraficante, conocido como Uppinularu o Mangiasuni, cuyas tierras colindaban con las de María. De acuerdo con las pesquisas, las grabaciones fueron manipuladas y no hubo registros del momento en que se presume que fue plagiada. De tal manera, lo que pudo haber constituido una evidencia clave en la investigación no existía y resultaba bastante sospechoso. Además, se estableció que Salvatore formaba parte del temible clan de los Mancuso, que estaba muy interesado en las tierras que ahora eran controladas por María. Esta familia era aliada de los Belocos, que a su vez mantenían vínculos con los Punturiero, lo que añadía otra capa de complejidad a la trama, pues distintos intereses y motivaciones se conjugaban en este caso. Durante el siguiente año, la desaparición de la empresaria agrícola mantuvo en vilo a los italianos, aunque no se había descartado la participación de un pariente de su ex esposo. Tampoco estaba excluida la mafia local, liderada por 'Ndrangheta, una de las principales organizaciones criminales de Italia, junto con la Camorra y la Cosa Nostra. Según las reseñas, la 'Ndrangheta se ha enriquecido con el tráfico de cocaína en Europa, así como con otros delitos como extorsión y préstamos. Algunas de sus facciones de la despiadada banda, entre ellas la de los Mancuso, operaban en el municipio Limbadi, en la provincia de Vibo Valentia. Así las cosas, resultaba posible que la libertad mostrada por María al retomar su vida amorosa, dejar su trabajo como contadora para invertir en la compra de terrenos y convertirse en empresaria agrícola, hubiera chocado con algunos intereses de la mafia. De hecho, se supo que poco antes de quitarse la vida, Ferdinando había denunciado a su vecino Salvatore por utilizar de forma ilegal un camino agrícola que pasaba por sus tierras. Se desconoce cómo concluyó esa disputa. Lo cierto es que en 2017, un año después de la desaparición y presunto fallecimiento de María, el vecino fue detenido como sospechoso del crimen. No obstante, al poco tiempo quedó en libertad por falta de pruebas en su contra. La familia Chindamo no se daba por vencida en la búsqueda de respuestas. Especialmente Vincenzo lideró las acciones en exigencia de verdad y justicia en el caso de su hermana, acompañado por su sobrina Federica y por su madre Pina. En esa lucha, contaron con el apoyo de organizaciones defensoras de las mujeres y de los derechos humanos. El caso dio un giro inesperado en febrero de 2020, casi 4 años después de la última vez que María fue vista por su familia.
con las declaraciones de Antonio Cosidente, un exmiembro del clan de los Basilici, quien se convirtió en pentito, término empleado en Italia para referirse a antiguos criminales arrepentidos que han decidido colaborar con la justicia. De acuerdo con los registros, Antonio le habría confesado a los magistrados de Catanzaro que el autor del crimen de María fue el presunto narcotraficante Salvatore, dueño de la finca situada frente a su propiedad. El testigo indicó que se enteró de los aterradores detalles sobre el crimen cuando compartió celda en 2019 con un integrante de la familia Mancuso. Luego de todo lo dicho por Antonio, Salvatore fue detenido, pero una vez más quedó libre por falta de pruebas, debido a que planificó todo con tanta precisión que las cámaras de vigilancia fueron manipuladas deliberadamente para no dejar ningún rastro del suceso. Los investigadores lo sabían, pero se encontraban en un callejón sin salida, pues carecían de evidencias que permitieran dejarlo tras las rejas. Durante un tiempo, parecía que la pesquisa no avanzaba, pero la ciudadanía se estremeció en enero de 2021 cuando salieron a la luz los horribles detalles del crimen contra María. Para ese momento, aparte del testimonio de Antonio, se pudo contar con lo dicho por Emanuele Mancuso, hijo de Pantaleone Mancuso, conocido como el Ingeniero, jefe del peligroso clan que llevaba el apellido familiar. Emanuel también se convirtió en un arrepentido y relató que después de arrastrar a María hasta un furgón, sus atacantes la llevaron a una casa colonial, donde le quitaron la vida y luego su cuerpo fue arrojado bajo una máquina trilladora. El producto del proceso de trillado fue lanzado a los cerdos. Señaló que el plan fue meticulosamente preparado, ya que sabían que ese día tenía una cita con sus trabajadores. Además, sabían de las fricciones de la empresaria con la familia de su fallecido esposo, por lo que escogieron la fecha de manera intencional para confundir a la policía, que en primer momento centraría las investigaciones en una posible venganza de los Punturiero, como en efecto ocurrió. Esta información horrorizó a la opinión pública en Italia, que condenó la brutalidad del crimen y se sumó al clamor de la familia por una pronta definición del caso y un castigo ejemplarizante para los culpables. Para la familia Chindamo, fue especialmente demoledor enterarse a través de las reseñas de los medios de comunicación de toda la crueldad con la que actuaron los agresores de María. En mayo de 2021, a 5 años de la trágica desaparición física de María, sus seres queridos y activistas de organizaciones civiles que los acompañaban en su lucha se reunieron para recordarla en un acto conmemorativo. Más allá de insistir en la necesidad de justicia, el evento se enfocó en exaltar su legado como mujer valiente, libre e independiente, que no se doblegó ante las imposiciones de su entorno y el poder del crimen organizado. Pese a que todo el mundo sabía de su participación en los hechos, Salvatore seguía en libertad, pero eso cambió el 7 de septiembre de 2023, cuando la Fiscalía de Catanzaro reveló los resultados preliminares de la operación denominada Maestrale Cartago, llevada a cabo por la Dirección Distrital Antimafia de Catanzaro. Según recogió la prensa en su momento, más de 600 funcionarios de los Carabinieri participaron y ejecutaron las medidas cautelares para poner tras las rejas a más de 84 personas en todo el país, relacionadas con la organización criminal La 'Ndrangheta. Además de Salvatore, entre los detenidos había abogados, hosteleros, responsables sanitarios y políticos. La fiscalía calificó el deceso como desgarrador y dijo que daba una idea del odio que sentían hacia la empresaria, quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. Según las autoridades, hubo 2 motivos superpuestos en el hecho. El primero fue el resentimiento de la familia de su esposo, Ferdinando Punturiero, que la culpaba de su fallecimiento. Ellos eran cercanos a los Veloco, un clan que tenía vínculos con los Mancuso, que querían apropiarse, a como diera lugar, de los terrenos manejados por María. Fue así como entró Salvatore en escena, pues era intermediario del clan Mancuso en el territorio. Se dijo que el hombre llegó a ofrecerle a María un precio por encima del valor real en el mercado por la venta de su propiedad, pero ella se negó. Fue entonces cuando se puso en marcha el plan para eliminarla. Según el informe de la fiscalía, a cambio de hacer desaparecer a la mujer, el clan le devolvería a Salvatore el control criminal de la zona. Cuando se realizó el denominado operativo antimafia, las autoridades contaron con el testimonio de 16 colaboradores,
incluido el propio Emanuel. De acuerdo con registros judiciales, Emanuel se ganó la confianza de Rocco, el hijo de Salvatore, al regalarle una moto para la práctica de motocross. El joven, que en ese entonces era menor de edad, fue quien le confió los detalles más escalofriantes del crimen, desde que sabotearon los dispositivos de videovigilancia hasta el momento en que sorprendieron a María a la entrada de su finca, así como la violencia infligida y las terribles acciones para hacer desaparecer su cuerpo. Finalmente, Salvatore Ascone, de 57 años, fue enviado a la prisión de Secondigliano, a la espera de juicio. En la primera audiencia del caso, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2024 en el Tribunal de lo Penal de Catanzaro, estuvo en el banquillo acusado de haber colaborado en el secuestro y asesinato de María Chindamo, en represalia por reconstruir su vida tras el trágico deceso de su esposo y por el interés de la 'Ndrangheta en las tierras de las que se había convertido en propietaria al enviudar. Para la familia Chindamo, luego de 8 años de una dramática espera y un silencio tortuoso, la incansable lucha por la verdad y la justicia para María estaba empezando a rendir frutos. Vincenzo dijo que al menos conocían el nombre de uno de los culpables y que ese era apenas el inicio de un largo camino por recorrer. Recordó que la desaparición de su hermana fue un golpe devastador para la familia, especialmente para sus sobrinos y para su madre, Pina de Franca, quien falleció en la víspera de la Navidad de 2022 sin ver que se hiciera justicia para su hija. Federica, quien comenzó a estudiar Derecho y dijo que su meta era ser magistrada, comentó que la libertad de su madre avergonzó a algunos, en una zona donde las mujeres que son libres e independientes dan miedo. Aseguró que María pagó un alto precio por empezar una nueva vida tras enviudar, por mostrar al mundo a su nueva pareja y por decidir criar a sus hijos alejados de la cultura mafiosa que imperaba en la localidad. Añadió que ella le enseñó a ser siempre libre, a tomar decisiones libremente y a actuar siempre con rectitud, lo que influyó en su elección de sus estudios. En declaraciones a un canal local, la joven recordó la mañana en que saludó a su madre con un beso antes de que ella se fuera a la empresa. Dijo que lo que más extrañaba de ella era su sonrisa, porque transmitía felicidad. Hasta el momento de culminar la investigación para este video, el 29 de octubre de 2024, solo el empresario agrícola y presunto narcotraficante Salvatore Ascone, cuyas tierras están adyacentes a las de María, está acusado por el escalofriante crimen. No obstante, los abogados de la familia Chindamo, que participan en el proceso como querellantes, sostienen que aún están en libertad otros sospechosos, por lo que insistirán en que se profundicen las investigaciones. Tras su trágico final, María se convirtió en un símbolo de lucha para muchas mujeres de la región. En septiembre de 2021, el Centro de Estudios de la Mujer Mili Villa, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Calabria, creó un concurso que lleva su nombre. Igualmente, en 2024, la Administración Municipal y la Escuela de Limbadi celebraron en el pueblo el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, con un salón en memoria de María Chindamo y para exaltar los valores de la libertad, a la vez que anunciaron que una calle de la localidad sería rebautizada con el nombre de la empresaria. Aún así, la forma despiadada e inhumana en que pusieron fin a su existencia escandalizó a los italianos, que durante 8 años han seguido de cerca el desarrollo de esta compleja historia de venganza, codicia y violencia extrema, que estremeció hasta lo más profundo a la sociedad calabresa, donde todavía confían en que la justicia se imponga ante el poderío de las mafias. Ya que conoces los detalles de este impactante caso, ¿crees que finalmente será justicia y los culpables serán castigados? ¿O piensas que el crimen quedará impune? Déjanos conocer tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.